Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno. Gloria a Dios. Vamos a orar. Porque la semana pasada creo que nadie se dio cuenta que no oramos, ¿verdad? Había prisa. No oramos. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y nos permites estar aquí reunidos. Venimos delante de tu presencia para pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio que estamos considerando. Pedimos tu bendición para él, Padre, y que este tiempo sea edificación para todos y cada uno de nosotros, y que tu Espíritu Santo se haga cargo de este tiempo, Padre Santo. A ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues estábamos viendo lo de Juan, el Evangelio de Juan, de lo que el apóstol Juan manifiesta en su Evangelio, ¿verdad? La personalidad de Jesucristo, de la deidad de Jesucristo, y es un apóstol que tenía mucha intimidad con el Señor Jesucristo y lo manifiesta o presenta a Dios o a Jesús con amor, ¿verdad? Es lo que podemos notar en sus epístolas, ¿no? Porque no estamos en las epístolas, pero tiene que ver un poco con esto, porque fue el que escribió las epístolas también de Juan. Pero ahora vamos a pasar al libro de los Hechos, hermanos. Los Hechos de los Apóstoles. Sí. Es un libro en el cual podemos encontrar gran bendición también nosotros, ¿sí? En este libro el libro de los Hechos, hermanos, es un tanto histórico, más bien es historia, y donde nos manifiesta, ¿sí?, la historia de la iglesia, desde los inicios, de hecho, desde que nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo. Ustedes pueden notar en los primeros capítulos, de hecho, en el primer capítulo de Hechos, podemos notar esto. Sí, podemos notar los primeros. Vayamos al libro de Hechos, en su primer capítulo. Y en la introducción podemos llamarlo así como se muestra, ¿sí? Nos empieza a decir a quién va dirigido. En el primer versículo dice, ahí en el capítulo 1, primer versículo, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, fíjense lo que está diciendo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Entonces ahí de entrada vemos a quién va dirigido el libro de los Hechos. Era a Teófilo. Si recordamos el Evangelio de Lucas, podemos también ver que fue dirigido a quién? A Teófilo. A Teófilo, este hombre que estaba interesado en conocer todo lo que había acontecido con relación a el Señor Jesucristo. Por eso es que empieza con el Evangelio de Lucas y luego prosigue con las cosas del libro de los Hechos. Por eso menciona aquí, dice, de todas las cosas, dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Sigue diciendo ahí, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas
indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Sí? Aquí entonces, a grandes rasgos, encontramos prácticamente la razón por la que fue escrito este libro, el libro de los hebreos, de los hechos, perdón. Dice que él, después de haber resucitado, estuvo 40 días hablando acerca del reino de Dios, después de haber padecido todo lo que padeció y dando prueba indudable, ¿sí?, de que él era el Mesías, hermanos, prometido. El libro de los Hechos, hermanos, es podemos llamarlo como un libro histórico. Es un libro histórico donde narra los comienzos de la iglesia. Aunque esto también podría, más bien lo podemos ver como una continuidad de los evangelios, ¿sí? Porque precisamente aquí Lucas, que fue el que lo escribió, menciona lo que dice aquí. Volvemos a leer el versículo 1. Dice el versículo 1, al primer tratado, dice ahí, el primer tratado se refiere al Evangelio de Lucas, ¿sí? A eso se refiere. Dice, a Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús había de hacer y enseñar. Entonces eso es una continuidad, está dando una continuidad al Evangelio de Lucas, pero ahora con relación a las actividades de los hechos de los apóstoles. Por eso se le denominó así, Hechos de los Apóstoles, aunque algunos eruditos dicen que debería tener otro nombre. Debería decirse que es Hechos de Pedro y del apóstol, los apóstoles Pedro y el apóstol Pablo. Más bien es Hechos del Espíritu Santo. O sea, teológicamente se le conoce como Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, leyendo bien, ahí nos vamos a dar cuenta cómo el Espíritu Santo desciende, y al descender el Espíritu Santo es cuando nace la iglesia, ¿sí? Es cuando el Evangelio empieza a extenderse. Posteriormente viene la persecución, pero la persecución Dios la permitió para un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Para que el Evangelio fuera extendido al mundo gentil de ese tiempo. Pero sí, así es. Teológicamente se le conoce como el Hechos del... Más bien se debería de conocer no Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Sí, bueno, así se le conoce también. Bueno, se le denomina varios nombres. Ya se comentó, Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo y Hechos de Pedro y Pablo, porque son los que más se habla de ellos, y en mayor parte del apóstol Pablo, de los viajes, de la obra misionera de él, ¿sí? Y eso es lo que se describe según los historiadores o los teólogos estudiosos. Así lo definen de esa forma. Bueno. Aquí, estando en el capítulo 1, Jesucristo... Continuamos dándole lectura a cuando que habíamos leído hasta el 4, me parece. ¿Al 3? Al 3, sí. Vamos a leer el 4. Dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre,
la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nuevamente vemos que está retomando la obra del Señor Jesucristo, y aquí lo está explicando el apóstol Lucas, ¿sí? Lo está yendo a ese punto. Yo no sé si ustedes habían encontrado este tipo de lo que estamos considerando ahorita, si lo habían analizado de esta forma o lo habían entendido de esta forma, como aquí Lucas está narrando lo que aconteció y lo que dijo Jesús en el libro de los Hechos al inicio en este capítulo, ¿sí? Y ya está hablando desde que Juan bautiza, empieza su bautismo, ¿sí? Cosa que también él habló en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, ¿sí? Ahí lo menciona y dice de la promesa del Espíritu Santo, y cuando dijo que lo que dijo Juan, que él bautizaría con agua, pero que ellos serían bautizados por medio del Espíritu Santo. Esto aconteció poco después, hermanos, ¿sí? Poco después. Sigamos leyendo en el verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos estaban interesados, los apóstoles, interesados en el reino de Dios, ¿sí? ¿Por qué preguntan eso? Había diferentes escritos desde la antigüedad, por ejemplo los escritos de Isaías, que habla del restablecimiento del reino de Dios, donde habla que en parte menciona que el león y el toro comerían paja, ¿sí? Que un niño jugaría con la serpiente y que no le haría daño. Ese tipo de mensajes se encuentra en el libro de Isaías, en el reino de Dios, la restauración del reino de Dios, ¿sí? Y ellos están enfatizando precisamente esto, que si ya iba a llegar el tiempo de que Él iba a restaurar el reino de Dios a Israel. A Israel dice ahí: ¿restaurarás? Fíjense, analicemos lo que dice la pregunta que le están haciendo ellos. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Sí? Porque ellos sabían que iba a venir a restaurar el reino de Israel por las profecías que se encontraban de él, en Isaías, Ezequiel, Jeremías de hecho habla, ¿sí? Zacarías, todos esos profetas menores que ya consideramos un poquito sobre eso al inicio del estudio, tienen que ver con esto, con el reino de Dios, ¿sí? Por eso es que ellos preguntan, y conocían de esto, por eso lo están preguntando. Es una pregunta escatológica, le llaman así a los estudiosos. Ellos dicen que tiene que ver con la escatología del reino de Dios, ¿sí? Los tiempos, el cumplimiento en el cual Dios establecería su reino en la tierra, ¿sí? Dirigido por Jerusalén. Ese era el plan que ellos sabían que iba a acontecer. Pero la respuesta de Jesús no fue muy cómoda, podemos decirlo. Miren cómo le responde nuestro Señor Jesucristo. En el 7 dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Ustedes cómo notan esas palabras de Jesucristo? ¿Fuertes? Yo sí lo veo como palabras fuertes del Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Y por qué esta respuesta podemos decir hasta un poco cortante y tajante? Porque dicen, pues ya, a ustedes no les corresponde esto y dejen eso no interesa ahorita, ¿sí? Porque no era en ese tiempo, hermanos. Nosotros hoy ahorita hemos pasado más de 2000 años después de esas palabras de Jesucristo a sus apóstoles, y todavía no se ha cumplido hasta el establecimiento del reino de Dios. Todavía no. Sin embargo, muchas personas se han dado a la tarea
de tratar de indagar los tiempos y las sazones que Cristo no les quiso dar a saber a ellos, a los discípulos. Pero hay gente que ha querido investigar, ha querido sacar, ahora sí que inventos, porque han sido inventos de algo que la Biblia no ha manifestado. Y ha sacado profecías de acuerdo al profeta Daniel, por ejemplo, al Apocalipsis, a lo que el mismo Jesucristo dijo en Mateo 24, ¿sí? Cosas que como esas, que hoy en este tiempo se han agudizado un poquito más por las situaciones que estamos viviendo, ¿sí? De la pandemia. La verdad es que, siendo honestos, de un tiempo para acá, yo no sé ustedes, bueno, nosotros que estamos ya adultos, tenemos algún tiempo ya viviendo viviendo aquí en el mundo. Yo, por ejemplo, recuerdo que mi niñez no eran los tiempos como ahorita. Me imagino que ustedes son más grandes que yo, los tiempos eran diferentes a que ahora. Ustedes, a ver, comenten cómo ven los tiempos de ahorita con los tiempos de cuando ustedes eran más jóvenes, cuando eran niños. ¿Cómo ven el tiempo? A ver, me gustaría oír comentarios. Menos violento, ¿no? Ujú. Menos violento, menos empatía, Ajá. o sea, siempre la ha habido, pero ni podía salir uno, ¿no? ¿No, Diego? Sí, está bien. Salir uno a la calle, ¿Diego? Muy bien, gracias. ¿Algún otro comentario? A ver, hermana, la más grande de aquí, de la iglesia, ¿qué nos puede comentar? ¿Usted cómo ve los tiempos? Usted que ha vivido más que nosotros. ¿Se comparan con los de hoy? Cuando usted estaba más joven. Hermana Juliana, perdónenme. ¿Usted cómo ve? Ahora los tiempos hay gente muy violenta y todo está muy desastroso. Que antes, Antes, ¿cómo era la vida? Era más tranquila, ¿verdad? sí, muy tranquila y pues, podíamos mandar donde quiera, pero ahora ya está feo para estar confiado. Así es. Sí, hermana, gracias. Ahora sí, hermanita, ¿qué quiere comentar usted? Sí, porque ya ni en su casa a veces estaban seguros. Son tiempos muy, muy malos. Sí, escuché que estaban comentando de una persona que lo mataron, ¿no? ¿Escuché? Allá en su pueblo. Sí, era prima hermana de mi mamá, viene siendo mi tía. Tenía Ajá. 76 años. Por quitarle lo que le da el gobierno, dice que se le había juntado su dinerito que no le había llegado, le llegaron 11,000 pesos. 11,000 Seguramente pesos. el que la llevó lo comentó. Yo les pregunto ahora que voy, que si no hay sospechosos. Que sí hay sospechosos. Es como dicen, sospechosos, a lo mejor son todos, dicen, pero no pueden decir, ay, fue tal persona porque no la vieron. Pues sí. Pero dicen que una persona al otro día salió en la micro muy temprano y no ha vuelto. Pero entonces los que han estado intentando robar otra vez, porque ya intentaron entrar a la casa de unos viejitos, pero no los pudieron agarrar, se escaparon. Entonces no se sabe, está bien feo. Yo por eso no me pude quedar, porque dice mi hija, ¿te vas a quedar, mamá? Le digo, ay no. Dice, pero es que la puerta aquí está segura, pero de todos modos no, le digo, porque siento algo, siento feo. Veo que ahí está la casa cerrada, con un foquito prendido, y los dos gatos en la puerta, ahí en la entradita. ¿Verdad que su entradita, Lupita, es así, de piedritas, así un ratito? Ya era su patio y tenía muchas plantas, ¿verdad? Ya todo lo cortaron, ahora está todo talado. Todo talado. Ya van a poner cámaras, ya aumentaron más luz, pero pues ya después del niño ahogado. Sí, gracias. Por los tiempos son muy difíciles en los que estamos viviendo. Yo soy más pequeño, más joven que ustedes. Pero yo me acuerdo cuando era niño. Mala, más mala. Sí, cuando era yo niño, podíamos andar en la calle jugando. Yo recuerdo ahí, andábamos en la calle jugando fútbol, en las calles, canicas,
y demás. Y sí había gente que estaba ahí, grupitos de personas ya mayores que nosotros, que se estaban drogando y tomando y eso, ¿no? Pero no pasaba de ahí, ¿no? Yo llegaba ahí No pasaba de ahí. pasearme con mis vecinos y me decía mi mamá, chacha, ya métete, te va a espantar una fantasma. O sea que ella tenía susto que me espantara, pero una fantasma. No la gente que hiciera mal. Así me decía, chacha, ya métete. Así es. No, hasta la violencia era diferente, ¿no? Sí siempre ha habido violencia, Sí. pero antes la violencia era a golpes, ¿no? Y a golpes se desquitaban y el que ganaba y el que perdía, pues perdía y ya se quedaban, ¿no? Con sus golpes. Pero hoy no, hoy es a balazos, puñetazos, y de ahí hasta acabar con la vida. O sea, no se conforman con dejarlo lastimado, golpeado, no. Hoy a Muerto. quitar la vida. Mejor muerto. Sí, Bueno, miren, así es la situación. la Biblia habla, las escrituras nos están hablando, por eso le digo, no hay que caer tampoco en conformarnos, ¿no? Porque luego decimos, bueno, todavía no es el fin, todavía nos faltan muchas cosas y todo esto. No, la escritura es clara, que toda la maldad iba a ir en aumento día tras día. Y esto que estamos viviendo ahorita, de verdad, está preparando algo. Todo esto, tanto social, tanto económico, tanto religioso, como tanto político, se está preparando para algo. ¿Y saben para qué es? Para la aparición del anticristo. Por eso es de que todo esto que estamos viviendo ahorita, tanta violencia, es por eso. Ahora, la Biblia habla que en el río Éufrates hay 4 deidades atadas, ¿sí? Y esas 4 deidades que hay ahí van a ser desatadas. Y dice la Biblia de que el hombre va a ser peor todavía de lo que es ahorita. Si ahorita con esto nos espantamos, espérense para todo lo que viene. Vienen cosas muy tremendas para esta tierra. Simplemente el sol, siempre hay que el calor, ¿no? Pues en Apocalipsis habla que va a llegar un momento en que el sol va a quemar a la gente. O sea, y van a caer muertos, deshidratados, de un golpe de calor y todo eso. Y dice la Biblia que la gente no le va a dar la gloria y la honra a Dios, sino al contrario, van a blasfemar en contra de Dios, ¿sí? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Saben cuándo? La Biblia es clara, ¿eh? En la gran tribulación va a acontecer todo esto, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan ustedes en qué año fue el tsunami en Chile? Bueno, dicen los científicos que cuando vino este tsunami en Chile, la Tierra se movió no sé cuántos grados sobre su eje. Y precisamente es por eso que hay tantos cambios ahorita. De repente el calor, de repente el agua, de repente el frío y todas esas cosas, ¿sí? Por eso, pero todo está escrito aquí en la Biblia, ¿sí? Aquí, por eso le digo, sí, son muchas cosas que van a suceder y tienen que suceder, ¿sí? El mismo Jesucristo dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Por muy teólogos que sean, por muy estudiosos que sean, no se tiene el conocimiento, la sabiduría del Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, entonces podemos ver entonces como aquí dice, sí, que los tiempos y sazones no les pertenece a nosotros, y eso también nos aplica a nosotros, hermanos, sí, que no tenemos que estar indagando, investigando en qué fecha, qué tiempo va a venir, porque de hecho ni la Biblia lo dice. No dice el tiempo, no dice fecha, no dice día, no dice hora, no dice nada. Pero sí da sucesos donde dice que tenemos que ponernos alerta, pero no tanto a nosotros, ¿verdad? No vamos a leer el asunto, pero hay cosas que en el tiempo de los apóstoles sí desconocían, por eso es que le preguntan al Señor Jesucristo, pero ellos estaban interesados en saber el establecimiento del reino de Dios en la tierra,
porque ellos son los que se habían dicho eso, sabían de eso, ¿sí? Y sabían que iba a venir el Mesías y que el Mesías iba a establecer, los iba a liberar del yugo de las naciones en las cuales estaban dominados, y que iba a establecer el reino de Dios, porque así lo decía, así lo dicen las profecías, ¿sí? Pero lo que se les escapa a todas las personas es que es el tiempo en que Dios ya ha determinado, ¿sí? El tiempo que ha determinado para que esto suceda, para que esto acontezca, y así de esa forma se pueda cumplir esas profecías dadas a aquellos profetas que encontramos ahí. Entonces, si nos podemos encontrar ciertos rasgos, ciertas características. Por ejemplo, el libro de Daniel habla de la vida de Jesucristo, ¿sí? Habla de cuando Israel está en la cautividad de los 70 años. Ahí en el capítulo 9 de Daniel, ustedes pueden notar cómo Daniel se da cuenta que ya está por cumplirse, o que ya estaba por cumplirse los 70 años de cautividad, y que Israel no pareciera que no le interesara. Entonces él ora y Dios le da una visión, va a saber precisamente lo que iba a acontecer, ¿sí? Y que esa 70 años se iban a convertir en 490 años. ¿Sí? Y es cuando viene la venida de Jesucristo. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, empieza la gracia, y es el tiempo que estamos viviendo nosotros, ¿sí? De las 70 semanas de años. ¿Sí saben ustedes? ¿Se han escuchado hablar de eso? De las 70 semanas de años. ¿Qué saben? A ver, tenemos un poco de tiempo. ¿Qué saben ustedes, hermanos, de eso? ¿Qué les han enseñado? Más o menos, no creo que me digan exactamente, pero ¿qué más o menos la idea que a ustedes les han enseñado con relación a las 70 semanas que habla el libro de Daniel? A ver, me gustaría oír comentarios. ¿Nadie? ¿O les pregunto directo? Como en la escuela. A ver, fulanito de tal. O no saben, o nunca han escuchado nada. También si no saben, no pasa nada, ¿no? Miren, cada teólogo, ¿sí?, da su punto de vista de las 70 semanas de Daniel. Armando Alducin da una postura, Antonio Bolaines da una postura, Pastor Jonathan da una postura. Ahora, y cada uno de ellos, yo por eso siempre les he dicho, una cosa es un teólogo, hermanos, una cosa es un teólogo, otra cosa es un escatólogo. Por ejemplo, David Diamond da su semana, da también su punto de vista de las 70 semanas. Cuando habla acerca de las 70 semanas, se habla de una estatua. ¿Han oído hablar de la estatua del rey? Cuando menciona acerca de la cabeza de oro, y así va dando una explicación, y los del león, y al final de cuentas, sí, habla de los 4 imperios: el medo persa, el babilónico, el romano, y el griego. Ahora, pero al final de cuentas va a venir el último imperio, ¿sí? Por eso le digo, ¿quién de ellos dice realmente la verdad? Cada uno de ellos pone su postura teológica, ¿sí? Pero no hay que irnos a lo que el hombre dice, realmente, ¿qué enseña la Escritura?, ¿no? Y como nos decía una ocasión el maestro a nosotros, que siempre hay que tener una humildad, siempre. Si yo no entiendo algo, o si yo lo sé, tampoco los voy a exponer a ustedes. El maestro nos dijo algo, siempre pregunten al Espíritu Santo, porque Él es el maestro por excelencia. Él no se va a equivocar, Él no va a dar su postura que Él piensa, que Él cree, ¿sí? Ahora, esos 490 años o las 70 semanas de Daniel hablan primeramente de la primera venida del Señor Jesucristo a liberar al pueblo. Después habla cuando le dice que un príncipe vendrá. También se habla de la venida del anticristo para esos últimos días.
¿sí? De la humanidad. Por eso le digo, o sea, entonces hay que entender, leer la Biblia, hay que ver. Ahora, hay cosas que no lo saben, hermanos, pregunten, porque a veces dice que si yo tengo una duda y no pregunto, me quedo con mi ignorancia por no preguntar, ¿sí? Y ahí está mi esposa, que está aquí a mi lado, ¿no? El maestro nos dijo una ocasión, uno de los maestros de teología, dice, se vale equivocar, ¿sí o no, Lupita? Así nos dijo, se vale equivocarnos, ¿sí? Porque es a través de ahí donde vamos a aprender y vamos a entender, ¿sí? Entonces luego sí, hermanos, es que a veces nada más leemos la escritura, pero no ponemos atención a lo que leemos. Por ejemplo, aquí donde habla acerca, dice, en Hechos 1:7 dice, y no nos toca a vosotros saber los tiempos o las razones que Padre, en el 6 dice, donde dice, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. A hoy, a lo mejor muchos de ustedes no saben, pero a hoy los autonombrados salmistas están diciendo que el reino de Israel está siendo restaurado y el tabernáculo de David está siendo restaurado a través de la alabanza, cuando tampoco es de esa manera. Cuando realmente no es de eso lo que la Biblia está hablando. Habla de otra cosa más, ¿sí? Pero les digo, es que sí, hermanos, ustedes pregunten y todo eso. ¿Sí? ¿Para qué? Para que continuemos. No pasa nada, o sea, no pasa nada que no sepan. Pero pregunten para que así se les pueda enseñar. Gracias, hermano. Bien, hermanos, pues no es que hablemos o vayamos a meternos a esta materia que se llama escatología, eso que denominaron los teólogos, ¿sí? Escatología. Sí, no vamos a hablar de eso, pero como les comento esto porque a nosotros de alguna forma, así como a los apóstoles inquietaba saber si ya Dios iba a restaurar el reino en el tiempo de ellos. Esta pregunta sigue sin dar respuesta hasta la fecha, hasta nuestros días hoy, y mucha gente está tratando de encontrar una respuesta a algo que Dios o Jesucristo mismo no dio respuesta, ¿sí? Y debido a esas situaciones, el pastor está hablando de que hay varias interpretaciones acerca de estos sucesos, ¿sí? Pero la Biblia, como dijo el pastor, la Biblia es la que tiene la autoridad. La Biblia es la que tiene la autoridad. Y en la Biblia podemos encontrar efectivamente cómo va a ser esto, no cuándo, sino cómo va a ser, ¿sí? Y qué es lo que va a suceder. Aunque nosotros no sepamos, como digo aquí, ahora sí, hagamos nosotros la respuesta que está dando Jesús, que dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, nosotros no tenemos autoridad de estar indagando todo eso. No nos corresponde a nosotros. ¿Sí? O sea, a los apóstoles no les correspondía, tampoco a nosotros. ¿Sí? Así de sencillo. Solo lo que les compete es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Es lo que nos compete a nosotros y lógicamente también estudiar, ¿sí? Para que podamos conocer lo que es la voluntad de Dios, porque ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si no estudiamos? No leemos la Biblia, ¿sí? Es importante entonces que este estudio que estamos dando es precisamente con ese propósito, para que en medio de estar analizando así de manera general la Biblia, nos dé a nosotros el deseo de poder investigar un poquito más y leerla, por lo menos agarrando esta Biblia y leerla, y ya bajo este panorama que estamos dando, ustedes entiendan un poquito más a lo que está escrito ahí, ¿sí? Esa es la finalidad de poder compartir con ustedes estudios de estos, ¿no? A lo mejor yo puedo equivocar, ¿no? Decir cosas
Yo, con todo respeto a todos, yo me preparo para venir aquí a compartir con ustedes y todo lo que comparto, o sea que no es mío, yo lo investigo, estudio, veo, sí, y por eso es que estoy comentando, ¿no? Por eso hay una variación, por ejemplo, con lo que dice el pastor de la iglesia del libro de los Hechos. Él dice que es, bueno, así es, no es que él diga, así se enseña que es los Hechos del Espíritu Santo. Otros personajes dicen que son los Hechos de los Apóstoles, o otros que son los Hechos de Pablo y Pedro. ¿Sí? Así lo han determinado. ¿Quiénes? Pues así como hay diferentes posturas de la escatología y eso, también hay diferentes posturas de diferentes ramas, de lo que tiene que ver con lo que se enseña la palabra de Dios. O sea, cada quien pone de su cosecha. Y yo lo que he aprendido en base a lo que estamos considerando y comentando ahorita, es que no es dar mi punto de vista, hermanos. No es dar lo que yo creo, sino más de lo que dice ahí. ¿Sí? Y es importante, sí, saber cuáles los comentarios o la teoría o la idea que tienen otros. ¿Sí? Es importante saber eso. ¿Por qué? Porque eso nos da sabiduría, nos da conocimiento y poder discernir nosotros si es correcto o no es correcto. ¿Sí? Se habla que el Espíritu Santo es el que nos guía. Jesús dijo que dejaré un ayudador, un consolador. Dice él les enseñará y le recordará todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Sí? O sea, el Maestro es el Espíritu Santo. Entonces, cuando leamos la palabra de Dios, siempre hagámoslo con oración, pidiéndole oración a Dios que nos dé ese Espíritu que habita en nosotros, que está en nosotros, nos haga entender las cosas que están escritas ahí. El apóstol Pablo habla que es de espiritual a lo espiritual, porque dice que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, porque para él son locura. Eso dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Y eso lo podemos colaborar con la gente que no conoce la palabra de Dios y nos a escuchar lo que nosotros decimos. Dicen, estás loco. Bueno, yo no sé si ustedes los han tomado de esa forma, ¿sí? Pero es así, o sea, no creen y para nosotros, para ellos más bien, estamos locos, ¿sí? Y eso no es nuevo. A Jesucristo, ¿cómo se lo consideraba? Cuando él decía que él era el Hijo de Dios, ¿le creyeron? No lo creyeron. Entonces a nosotros no vamos a esperar que toda la gente crea lo que les decimos acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Y más sobre todo ahorita en este tiempo, hermanos, que se ha levantado una gran, tremenda ola de teología, de diversas formas, de diversos conceptos, de diversos puntos de vista, de diferentes personas, ¿sí? Y a veces eso confunde. A mí por eso yo me metí a estudiar, hermanos, porque a mí me enseñaron con una idea, eso es lo que yo creía, pero empecé a escuchar otras cosas y empieza la duda, la confusión. Bueno, ¿y por qué dice esto? ¿A qué se refiere? ¿No? Entonces yo por eso hice lo que decían los de Berea. ¿Sí saben los que hicieron los de Berea, hermanos? Cuando Pablo les predicaba, ¿qué hacían ellos? ¿Saben? ¿Dónde? Miraban la palabra, Sí, iban a la palabra de Dios para ver si efectivamente lo que les decía él estaba ahí. Entonces es lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Para ver si efectivamente de todo lo que ellos dicen es cierto. Y la verdad es que me he dado cuenta que hay gran mentira en muchas cosas que se están enseñando en este tiempo. Hay muchas mentiras, ¿sí? Y yo al principio como que yo rechazaba ese tipo de cosas, ¿no? La verdad, soy honesto, no era muy... Pero a medida que yo empecé a estudiar, me di cuenta que era importante conocerlo, ¿sí? Porque solamente hay una verdad, hermanos. La gente maneja muchas verdades. Dicen por ahí, dicen que hay muchos caminos que conducen a Dios, dice la gente, ¿sí?
que llegan a un solo Dios. Pero yo les pregunto, ¿es cierto eso? No, ¿verdad? ¿Cómo se llega a Dios, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se llega a Dios? Por Jesucristo. ¿Sí? Y estuvimos viendo la semana pasada que quién es el verbo, o la palabra, nuestro Señor Jesucristo. Y Él inclusive se atrevió a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién de los filósofos del pasado se atrevió a decir aseverar ese tipo de comentarios como los que dijo Jesucristo? Ni Confucio, ni Buda, ni nada de ese tipo de personajes, hermanos, que tienen hoy una gran cantidad de seguidores. Puedo decir eso. Buda dijo que siguieran buscando la verdad. De hecho, él, ¿sabe por qué hacía ese tipo de meditaciones? Para encontrar la razón del sufrimiento. Yo no sé si ustedes han escuchado o leído algo de Buda. A principio de cuentas, Buda no se llama Buda. Tenía un nombre un poco difícil de pronunciar. La carta, no recuerdo muy bien cómo se pronuncia, ¿sí? Pero era de la India, hermanos. Vivía en la India. Era un príncipe, ¿sí? Y que nunca salía de su palacio, nunca salió, hasta que un día llegó a salir y empezó a ver la enfermedad, empezó a ver el sufrimiento, empezó a ver muchas cosas que él no había visto porque estaba encerrado en sus 4 paredes de su palacio. Al salir de su palacio se dio cuenta cómo vivía la humanidad, y entonces él quiso encontrar una razón por qué estaba ocurriendo eso. Y al querer encontrar eso, empezó a buscar y empezó a entrar en la meditación, ¿sí? Para poder encontrar la razón del sufrimiento. Al final de cuentas, ese es el punto específico por el cual este Buda hizo todo lo que hizo, ¿sí? Pero al final de cuentas nunca lo encontró, porque a sus seguidores les decía eso: busquen la verdad. Así les dijo a sus seguidores: busquen la verdad. O sea, no la encontró. Y así podemos hablar de otros personajes, hermanos, sí, que surgieron después. Pero aquí vemos que la palabra de Dios, hermanos, inclusive hoy en este tiempo también se ha puesto en tela de juicio la palabra de Dios. Hay muchas filosofías del hombre que se han levantado, tienen que ver con el humanismo, ¿sí? Esto tiene que ver con filosofías griegas, helenizaron al mundo. Grecia helenizó al mundo. ¿Qué quiere decir helenizó? Filosofió a toda la gente. Esas filosofías o ese helenismo todavía hasta hoy están vigentes. Muchas de las ideologías de Aristóteles, de Platón, de Sócrates y todos esos tipos de filósofos, hoy en la actualidad mucha gente las sigue creyendo como algo verdadero, como algo veraz, ¿sí? Y muchas ideas de esos están plagadas en toda la humanidad. Entonces, eso es lo que mucha gente hoy en la actualidad sigue. Pero les digo, por ejemplo, el asunto del yoga. Saben lo que es el yoga, ¿verdad? ¿Sí? Eso tiene muchos años que lo hacían, y eso tiene que ver con el Buda. Ahora, el yoga ya lo han mezclado con algunos ejercicios, posiciones del cuerpo y cosas así. ¿Para qué? ¿Y saben ustedes para qué lo utilizan el yoga, hermanos? La gente que lo hace, ¿para qué lo practica? Se relajan, ¿no? Eso es una idea. ¿Qué más saben? Para meditar. Para el Sí. estrés, ¿no? Al estrés, ¿verdad? Para las situaciones que estamos viviendo de todos los días, ¿no? De que por medio de esas posiciones, ponerse en la posición de flor de loto, así como se parece el Buda, así sentado con los pies cruzados, ¿sí? Y poner los pies de esa forma, es como se puede encontrar esa meditación, ¿sí? Pero eso es muy peligroso, hermanos,
muy peligroso hacer ese tipo de meditaciones. El ejercicio no es peligroso, sino más bien ya lo mezclaron con eso, ¿sí? Para relajarse, como dicen ustedes, para sacar el estrés, para quitarse la ansiedad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, hermanos, oye, inclusive algunos cristianos lo creen y lo hacen. La iglesia está siendo muy atacada por diferentes filosofías de toda la vida, desde hace muchos años, no son nuevas. Simplemente agarran algo que hace una persona, ¿sí? Y las quiere que la gente la recomienda que lo haga. Una de esas filosofías también es lo que está ocurriendo en este tiempo, los géneros, no recuerdo cómo se llaman, los géneros, ¿sí? En la escuela yo veo los libros de mi hijo, están hablando en civismo de eso, de ideología de género, cómo es que tienen que respetar a las personas que tienen ese tipo de pensamientos, ideología de género, las LGBT, algo así se llaman, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, mira, tocante a todo esto, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si a hoy, de hecho, se dijo que el presidente iba a sacar un libro en el cual, si el niño quería ir vestido de mujer, podía ir vestido de mujer. O si la niña quería ir vestida de hombre, podía ir vestida de hombre. Y si alguien se oponía, esa persona podía ir a la cárcel. De hecho, ya no tenemos el cartón aquí, lo teníamos ahí arriba cuando estábamos en los pocitos. ¿Sí? ¿Sí está? Donde, si, por ejemplo, yo como pastor, viene una pareja de homosexuales y yo no los caso, yo puedo ir a prisión. ¿Sabían eso? ¿En serio? Puedo ir a prisión y pagar una multa muy fuerte. Entonces, hasta un cierto punto te ponen entre la espada y la pared, ¿no? Humanamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Hay que tener la sabiduría. Ahora lo que decía el hermano Ricardo. Por ejemplo, el problema de todo esto, o lo más peligroso, es cuando la persona en una meditación pone la mente en blanco. Ahí sí ya es difícil, ¿sí? Ahí es lo peligroso, ¿sí? Ahora, ¿han oído hablar de la nueva era? ¿No? Bueno, ya lo de la nueva era ya está bien metido dentro de las congregaciones. Y eso viene de que yo decreto, yo declaro, tiene que ver con todos esos términos de palabras que se usan. Todo eso viene de la nueva era, ¿no? Yo profetizo, ¿no? Y todo eso. Entonces, pero luego, y hay muchos que ya lo están hablando, ¿pero por qué? Porque precisamente pues con pura filosofía, ¿no? Y al final de cuentas lo ignoran, el humanismo y todo eso. Ahora, la palabra filosofía no tiene nada de malo. ¿Sí saben qué significa la palabra filosofía? ¿No? Filos es amor, sabiduría. O sea, la palabra filosofía significa yo amo la sabiduría. Eso es todo lo que significa, ¿sí? Pero tristemente por el mal enfoque que se le está dando, ¿sí? Por las malas interpretaciones que se dan, todos ¿cómo se dice? Sanatizamos. Satanizamos, perdón. Lo satanizamos todo, ¿no? Pero hay que leer, hermanos. Hay que leer porque a través de la lectura es como tú te vas abriendo el panorama, ¿sí? Yo luego lo platico con mi esposa. No nada más se trata de leer la escritura, ¿no? Hay que leer un poco de historia, hay que leer un poco de todo, porque debe uno de saber, ¿sí? Precisamente por eso yo me acuerdo cuando era niño, a los cristianos los tachaban como ignorantes, de verdad, ¿eh? Porque decían que eran fanáticos, porque decían que eran ignorantes, porque querían tocar un tema y se espantaban. Entonces, como cristianos hay que estar alertas, hay que entender, ¿sí?
Por ejemplo, los grandes teólogos estudian filosofía, o sea, que digan que no, sí, claro que estudian para saber, para entender, estudian historia para poder hablar, ¿sí? ¿Sí? Claro que no hay como la Biblia, porque ese libro lo dijo, sí, pero hay que enfocarse un poco de todo para saber, ¿no? Porque imagínense, si a mí viene una persona y me pregunta de algo, de un tema, y que yo salga con, híjole, pues te condeno porque te vas a ir al infierno y todo eso, no. Hay que aprender a escuchar, ¿sí? Y a través de que vamos escuchando, hace como 2 años, vino un muchacho, vino desde del otro lado de la ciudad, y ese muchacho es doble de cine. Vino como 3 veces, ¿verdad, Lupita? A platicar con nosotros, porque se sentía mal y todo. Y de hecho creo después hasta andaba grabando una película y todo. Pero imagínense, si uno no escucha y uno se cierra, nada más a lo que yo creo, nada más a lo que yo digo, no. Hay que aprender a escucharnos. Claro, ya después se le predica el Evangelio, se le dice que solamente en Jesús se encuentra, ¿verdad? Pero es ahí, hermanos. Gracias, hermano. Bien, hermanos, pues miren lo que sigue diciendo el escrito aquí de Lucas, que tiene que ver con el libro de los Hechos. Ya hemos quedado en el 7, ¿eh? Vamos a seguir leyendo un poquito más para ya concluir esta parte. Dice aquí en el versículo 8, después de dar respuesta de los tiempos y sazones, dice Jesús esto: pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado, y se recibió una nube y que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones de vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que han sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Entonces, aquí podemos notar ya cómo Jesús da la encomienda de que ser testigos de Jesucristo para predicar el Evangelio. Jerusalén, Samaria y hasta la parte más distante de la tierra. ¿Sí? Recordemos aquí, hermanos, un punto importante, yo no tengo mucho. Cuando llega la viuda de la mujer de Naín, que le dice que cuide a sus hijitos, ¿sí? Jesús le dice: no es correcto, dice, que dar la comida de los hijos, ¿verdad? Y ella dice: pero los perrillos, dice ahí, comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos, ¿no? Y dice, Jesús se queda maravillado de su fe de esta mujer y dice que se haga lo que quieres, ¿no? Que se cumpla lo que estás pidiendo, ¿sí? Esta mujer no era judía, ¿sí? Pero aquí ya Jesús los está mandando, no nomás que sean a los judíos, dice ahí, hasta la parte más distante de la tierra. Aquí ya cambió, hermanos. Aquí ya cambió. ¿Sí? Si lo comparamos con lo que dijo Jesucristo en Mateo, es de la comisión de predicar el Evangelio, de bautizar y de enseñar a la gente, discipular a la gente, pero ahora se está extendiendo hasta la parte más distante de la tierra. Y esto habla un panorama que no nomás ahora es solamente para los judíos, sino para toda la gente, hasta la parte más distante de la tierra, que abarca toda la gente, no nomás judíos, sino gentiles también. Ahí empieza entonces, hay un cambio, ahora ya no solamente al pueblo judío, sino al mundo entero. ¿Sí? Ahí hay un cambio, es muy importante que notemos esto, porque ahí empieza
a obrar el Espíritu Santo en la iglesia primitiva con los apóstoles para dar pauta al establecimiento de la iglesia mixta que ve entre judíos y gentiles. Primero fueron judíos, luego gentiles, y posteriormente la gran mayoría ahora son gentiles, ¿no? Eso, bueno, lo consideramos después, pero eso lo sabe la pauta a que entonces Dios empieza ahora a establecer su iglesia, que tiene que ver con nosotros en este tiempo. ¿Sí, hermanos? Bueno, ¿algún comentario ya para terminar con esto último? Me estoy recordando que cuando fui allá a Estados Unidos, mi nuera trabajaba para una vietnamí y en la entrada de su negocio tenía altura con papayas, con una charolota de fruta. Y ya después el pastor le dijo: Erika, ¿qué quieres ahí con esa vietnamí? Ella le hablaba de Dios y ya tenía Dios así. Ya no trabajó ahí porque ella puso su propio negocio, pero así estaba el Buda ahí muy religioso y con sus charolas y papaya de verdad y frutas así. Sí, así la gente pone sus altares a diferentes deidades. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? ¿Es todo? Bueno, con esto último que comentamos. Pues es interesante, ¿no? Porque ya ahí empieza, como acabas de decir, ya no nada más para uno, sino ya empieza para todos. Y después, o sea, para los gentiles y para todos. Y el ministerio Jesús mismo lo inicia, ¿no? Al pedirle agua a la samaritana. Y ya empieza. Pero fíjense, aquí lo importante de todo, mismo Jesús le da la respuesta a los discípulos de la duda que ellos tenían de la restauración del reino de Israel. Aquí Jesús les dice: no nos toca a nosotros saber los tiempos ni las razones, pero dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué le dice Jesús aquí? Yo a ustedes los llamé no para que estén interesados en lo que va a pasar con Israel, no. Yo los llamé a ustedes para que proclamen las nuevas buenas, esas nuevas noticias. Los he llamado para que proclamen el Evangelio. Ahora, ¿saben qué significa Pentecostés? ¿Sí? Pentecostés significa 20, 40, 10 días después. Son 50 días. Y era una fiesta que se celebraba. Fue cuando en esa fiesta que cayó, desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos para que ellos empiecen a proclamar el Evangelio. ¿Sí? Y así lo vamos a ir viendo a través de la lectura de Hechos, cómo fue el Espíritu Santo usando a estos hombres para que ellos fueran proclamando el Evangelio. Gracias. Es interesante, hermano. Yo les recomiendo que leamos el libro de los Hechos, la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, como Él guía todos los asuntos con relación a la predicación. ¿Sí? Y es muy, muy interesante ver esto, cómo se desarrolla poco a poco, y comparando con algunos escritos, por ejemplo, con las cartas de Pablo, se pueden comparar, ¿sí? Principalmente con las cartas de Pablo, algunas cosas que ocurrieron en Hechos. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar, hermanos, una oración, pero recuerden esto: aquí empieza entonces la obra del tiempo de la gracia, a partir de ese momento, ¿sí? Que sigue hasta hoy, hasta nuestros días. ¿Para qué? Para que se predicara algunas nuevas a gente de todas las naciones, como dijo Jesús en Mateo, a gente de todas las naciones. Y eso tiene que ver con una promesa muy importante dada a Abraham, ¿sí? Pero lo dejamos para la próxima semana para que se queden picados y no falten. ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Bendito Dios Padre Santo, estamos agradecidos, Señor. Nos concedes el privilegio de
estudiar tu palabra, Señor. Y en ella encontramos cosas fascinantes, Señor, que tienen que ver con el progreso de la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora con el Espíritu Santo, lo cual se refiere en el libro de los Hechos, Padre Santo. Te agradecemos esta bendición, Padre Santo, de que tú nos permites conocerlo, Padre Santo. De esa forma, ver el desarrollo de cómo empieza la obra aquí en la tierra con relación a la salvación que tiene que ver hasta este tiempo con nosotros. Te damos a ti la gloria, la alabanza y la adoración, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y no nos dejas, nos abandonas. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.